tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de Iquique al Día. Estamos aquí en este programa, como ya llevamos hartos años haciéndolo, pero en esta oportunidad de una manera muy especial, por varios aspectos. Primero, porque estamos post plebiscito, para poder saber si queríamos o no queríamos una nueva constitución. Finalmente llegamos a la conclusión que no, pero al mismo tiempo estamos comenzando el verano y es un verano en que el programa va a parar un tiempo, hasta marzo aproximadamente, para que me vean y sigan repitiéndolo el que tienen ahí, porque van a quedar los anteriores ahí, ¿eh? No nos eche tanto de menos porque estamos ahí grabados, pero vamos a volver con capítulos nuevos, con una temporada nueva en marzo. Así es que en esta oportunidad el programa es distinto, ya estamos un poco más de verano, hace harto calor y estoy por supuesto con Reinaldo Berríos. ¿Cómo estás, Reinaldo? Sí, bueno, estamos en el set del canal, eso te faltó, digamos, ¿cierto? Claro, no estamos online en esta oportunidad. Entonces yo no miro a la cámara del Zoom, sino que te miro directamente ahí. ¿Cómo estás, Reinaldo, tú? Muy bien, ¿cierto? Muy interesante, digamos, lo que ocurrió ayer en este proceso eleccionario y de alguna manera yo creo que nosotros dimos bastantes luces de lo que venía, sí, claro, ¿cierto? En nuestras conversaciones, sí, claro, ¿cierto? En nuestros análisis, que por supuesto son apoyados por datos, por reflexiones, ¿cierto?, de analistas bastante connotados. No es que a nosotros se nos ocurren estas cosas, claro, sino que uno busca ciertos elementos de juicio, de criterios y de alguna manera, ¿cierto?, se los hacemos ver a la ciudadanía. Yo creo que de alguna forma, ¿cierto?, le hemos apuntado bastante, digamos, al análisis de lo que podía pasar, de lo que efectivamente ocurrió. Y bueno, cierto, ahora a analizar este tema y también a proyectarse un poco qué es lo que viene, que es muy importante. Muy importante. Oye, y ya con calor totalmente, pero si ya estamos vestidos sí, así, claro, sí, de verano, de verano total. Sí. Yo no vine con guayabera, pero casi. Y yo vine como tropical. Sí, no, absolutamente. Como tropical, yo vine con short. Es que me muero de calor acá en Iquique. Sí. Pero bueno, sí. Comenzamos. Oye, ¿y te parece si empezamos a revisar de qué se trató el plebiscito? Vamos a revisar, ¿cierto? Partamos de inmediato. Te tengo las cifras. Ya, empecemos por eso. A ver, ya. votaron 12.327.484 personas. A favor estuvieron 5.456.618, o sea, esto es el 44,26%, y en contra estuvieron 6.870.966, 55,74%. Fue 44,56. Sí. Eso fue en el fondo. Sí, es la misma cifra y en ese sentido yo creo que, ¿cierto?, hay que tomar el dato, sí, ¿cierto?, de la segunda vuelta entre Boric y Kast. 55,8 sacó Boric y Kast 44,1. Oye, es exacto de lo que pasó ahora. Exactamente, por eso te decía, ¿cierto?, antes de iniciar el programa, que una primera lectura, ¿cierto?, que se podría hacer de esta elección es que la gente de alguna manera no quiere el extremo, digamos. Recordemos que cuando salió Boric, mucha gente, no solamente el voto duro de Boric, que era del orden del 27, 28%, claro, votó por él. Hubo mucha gente que, entre comillas, el mal menor, fue votar por Boric y no por Kast. Lo que de alguna manera, ¿cierto?, demuestra la cultura cívica de los chilenos en el sentido de no querer, ¿cierto?, irse a los extremos y preferir un candidato, en este caso de centro izquierda, como fue el caso de Boric, y que de alguna manera se refrenda ahora en estas elecciones. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera enciende luces amarillas, naranjas, sí, casi rojas, sí, en aquellos que pretenden, ¿cierto?, llevar a José Antonio Kast como candidato nuevamente. Y ahí ya hay una marca interesante, digamos, que se podría, ¿cierto?, leer en los resultados de ayer. Así es. Oye, te voy a leer, y bueno, y para todos ustedes también, lo que pasó con el voto en el extranjero. En el extranjero votaron 36.828 personas, de las cuales solo 13.507 fueron a favor. O sea, el 36,68%, y en contra 23.321, 63,32. O sea, realmente en el extranjero sí fue paliza. Sí. Ahí fue paliza, 36 a favor y 63 en contra. Sí. Así bueno, quedó. en el plebiscito anterior,
recordemos que el apruebo ganó en el extranjero. Fue Claro. en uno de los pocos lugares donde ganó el apruebo, digamos, Sí. ¿cierto? Que eran los votantes extranjeros. Y que de alguna manera yo creo que dan cuenta, ¿cierto?, de personas que viven en sociedades que son bastante distintas a las nuestras, Claro. donde efectivamente puede haber, ¿cierto?, economía de mercado, ¿cierto?, ser países liberales, entre comillas, pero donde el componente social, donde la presencia del Estado es mucho más potente, más fuerte que en nuestro país, digamos, y en Así general es. en América Latina. Entonces, cuando tú estás acostumbrado a vivir en países, ¿cierto?, donde, por ejemplo, el sistema de salud, ¿cierto?, es gratuito y tú puedes ingresar y qué sé yo, te enfermas y nadie te pregunta nada, llegas a un hospital público, privado y todo es gratis, cosa que ocurre en muchos países nórdicos, ¿cierto?, también en algunos europeos. Evidentemente la gente dice, bueno, a mí me encantaría que en Chile fuera así, digamos. Así ¿cierto? es. Y por lo tanto yo creo que también ahí uno se explica por qué en el extranjero siempre están, entre comillas, del centro hacia la izquierda cuando se vota. Mira, eso que acabas de decir también expliquémoslo un poco a la gente. En Estados Unidos, que también es un país súper desarrollado, usted cuando va al médico tiene que pagar todo. Si no tiene seguro, no puedes. En cambio, en Europa, usted no tiene que pagar nada. Y te atienden perfectamente y te operan y te hacen todo el proceso como corresponde. Entonces, de alguna manera, eso es, así lo he visto yo, ¿ah? De alguna manera es un poco lo que el presidente Boric ha intentado, que nosotros vamos hacia el modelo social que tiene Europa, más que el que tiene Norteamérica, que es el que estamos acostumbrados, que hay que pagar por todo. Sí, claro. Yo tengo una amiga que vive en España, ¿cierto? Y acaba de tener su guagua hace poquito. Y a ella le llamó mucho la atención, ¿cierto? Porque está acostumbrada aquí que el bono, que el cheque en garantía, que no sé qué. Yo entré al hospital, qué sé yo, nadie me preguntó nada, mi nombre, no sé qué, adelante, pase, atendieron estupendamente, digamos, salió con su guaguita. Y se acabó. Y se acabó. Y no hay una cuenta, y todavía ni no. que hay que ir a pagar la parte que te tocó a ti, porque Claro. el gobierno pagó una parte nomás o la ISAPRE nomás. No, Claro. Entonces quedó como así para adentro, digamos. Imagínate todo el tiempo Yo viviendo en conozco Chile. hasta personas extranjeras Sí. que van hacia la pasada y se enferman Sí. de algo y salen con los remedios para el Sí, mes, sí, salen sí, con sí. todo. Sí. Fantástico. Oye, pero bueno, retomando un poco, ¿cierto?, lo que fueron los resultados de las elecciones, yo creo que hay, quizá es cierto, digamos, que no hay grandes ganadores, pero hay varios perdedores, digamos, ¿ya? Hablábamos de uno, de José Antonio Kast. Yo creo que le va a costar bastante a José Antonio Kast volver a liderar la derecha. Sí. Porque está visto, digamos, que su piso, ¿cierto? Su techo, mejor dicho, su techo son 44%. Y para ganar las elecciones obviamente hay que llegar a 50 más 1. Entonces la derecha, ¿cierto?, va a decir, a ver, un momentito, la otra vez lo apoyamos a usted, ahora necesitamos que su sector apoye a algún candidato nuestro. El tema es qué candidato. Así es. Evelyn Matei, ¿cierto?, también salió bastante trasquilada, después de Sí. que trató, ¿cierto?, en un primer momento de pasar un poco, entre comillas, en buen chileno, piola, digamos, ¿cierto? No, yo no me voy a meter, tengo mucho trabajo acá en la municipalidad, dijo no sé qué. Y al final le dijeron, a ver, Evelyn, venga para acá, mire, necesitamos rostro, necesitamos gente que tenga cierto arrastre popular, y usted es una persona que ha competido, ¿cierto?, que tiene una cantidad de votantes grande que la sigue, y por lo tanto tiene que estar en la franja y tiene que estar, ¿cierto?, en la campaña de la favor. Incluso se trenzó ahí con la presidenta Bachelet, ¿cierto?, la expresidenta Bachelet, en una disputa, fue bastante Sí. ácida, digamos, los comentarios que ella realizó. Y bueno, uno habría esperado, bueno, Matei tiene un tremendo arrastre, ¿cierto? Y por lo tanto en Providencia debiera sacar un porcentaje importante. Bueno, Providencia perdió el a favor, ¿cierto? No por Sí. mucho, pero perdió. Sí. Aquí tengo la cifra, el a favor fue un 48.2 y el en contra 51.7. Ah, Entonces, ¿qué es lo que dirías tú, digamos, ¿cierto?, en una Claro, mesa sí. de grandes honorables de la derecha? Oye, Evelyn, no fuiste capaz de ganar en tu comuna y quieres ser candidata. Entonces no, po, busquemos a otro. ¿Tú crees que esto le baja un poco la posibilidad a ella de candidatearse? Yo creo que le baja bastante. Yo creo que le baja bastante y ahora otro que también pretendía ser candidato, ¿cierto?, que es Rodolfo Carter, también le fue bastante mal. O sea, a Rodolfo Carter le fue peor, digamos, que a Evelyn Matei. A ver. En la Florida, el en contra sacó 62.3 no hay palito. y el a favor 37,6. Oh, Entonces ahí imagínate el despliegue, ¿cierto?, de Rodolfo Carter con todo este tema de las casas narco que empezó, ahora que tiene esta guardia, ¿cierto?, pretoriana que se le ocurrió, ¿cierto?, el otro día hacer, y llegó, ¿cierto?, con una ex generala de carabineros, en fin, oye. ha hecho bastante pirotecnia
y de alguna manera esto no les ha resultado, o sea, a pesar de que aparece todos los días. Acá tenemos a la Florida. Ahí está la Florida, ¿ves? Ahí están los datos duros, digamos. A ver si no... Oye, no, pero esta fue paliza en serio. Ujú. 97.000 personas a favor y 161.000 en contra. Imagínate, 63, 4.000 más en contra. Oh, Claro. Entonces, muchísimo. mira, hay un escenario, un primer escenario, ¿cierto? Después de esta elección, que es, bueno, ¿cuáles van a ser los candidatos para la próxima elección presidencial? Y ya si tú descartas acá, descartas a Matei, descartas acá, ¿a quién la derecha le va, A ver, ¿cierto? ¿por qué tendríamos que pensar que esto sería como una previa de presidencial? Yo creo que porque la propia derecha, ¿cierto?, hizo de esta elección un plebiscito al gobierno, ¿cierto? A pesar de que se dijo reiteradamente, ¿cierto?, aquí lo que votamos es una carta constitucional, no se está evaluando la gestión de gobierno, pero ¿qué es lo que fue la campaña? La campaña fue que el gobierno, ¿cierto?, era incapaz de manejar la seguridad, de que es cierto, el tema de migrantes, la migración estaba desbordada y que la seguridad, y que, en fin, eso fue el fuerte de la campaña. Y el corolario de esto fue, ¿cierto?, los últimos 5 días, 8 días más o menos, dijeron, Boric vota en contra, bueno, usted chileno, Claro, los chilenos claro. de bien votan a favor. No resultó. Y por lo tanto, ¿cierto? De alguna manera, te insisto, esta cifra, que es copiada exacta de la segunda vuelta presidencial, demuestra, ¿cierto?, que la ciudadanía no está por posiciones extremas. Esta es una lectura, digamos. A lo mejor otros pueden decir, no, pero mira, no sé. Otra gran lectura, Karim, que creo que yo, que es la principal, a mi juicio, es que la gente tiene una distancia con la política y con los partidos políticos en general, pero enorme, enorme. O sea, los políticos te proponen A y la gente dice no. Los políticos te proponen B y la gente dice no. No. ¿Cierto? En los dos casos. En el primer caso, ¿cierto?, donde también consideremos que los que hicieron la Constitución eran, entre comillas, todos desconocidos. Recordemos que la gran mayoría eran personas que no pertenecían al establishment político, ¿cierto? Eran personas que venían de distintos movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y de alguna manera eso la ciudadanía lo rechazó porque no le pareció bien, ¿cierto?, esa propuesta. Y ahora esta propuesta sí es del establishment, ¿cierto? Porque hay un grupo, ¿cierto?, de políticos que se reúnen, que, ¿cierto?, ponen estos bordes, los famosos bordes constitucionales, ¿cierto?, para que no se arrancaran, entre comillas, con los tarros nadie. Y después, ¿cierto?, se empiezan a generar el articulado y, ¿cierto?, aparece el Partido Republicano y dice, no, queremos esta cosa con los bordes, no me gustó y nosotros somos mayoría y tenemos todo el derecho, ¿cierto?, de poner lo que a nosotros nos parece. Bueno, y ahí hicieron la Constitución o la propuesta que hicieron Ya. y así es como les fue, digamos. Perfecto. Oye, revisemos cómo está Tarapacá, cómo les fue a Tarapacá. Mira, en nuestra región hay una cantidad de 193.802 votos, 193.000 votos, a favor 90.494, lo cual es el 46,69, y en contra 103.308, lo cual es el 53,31. No me parece tan distinta en esta región. Sí. Me parece mucho más junto, digamos. Hay un dato súper importante, Karim. En nuestra región ganó por lejos el Ya. Partido Republicano en la votación anterior. Recordemos que Sí, hubo sí, dos sí, representantes republicanos en Sí, nuestra sí. región y no alcanzó a salir nadie de la coalición de gobierno. Estuvo por ahí, ¿cierto?, peleándose un cupo y finalmente fue republicano también. Entonces, los republicanos de alguna manera que habían logrado penetrar, ¿cierto?, más o menos potentemente la región de Tarapacá, en este caso sufrieron un revés y nuevamente la región, ¿cierto?, a contrario censo lo que había pasado, digamos, en otras elecciones, gana, digamos, la opción de centro-izquierda. Oye, ¿a qué crees que se debe? ¿A qué crees que se debe que pasó esta llegada de republicanos a la parte Buena pregunta. tarapaqueña y luego ahora no Claro. se hizo agua? Se hizo agua, sí. Claro, ¿qué pasó? Mira, yo creo que una explicación es que la gente no se compró este tema, digamos, de que con esta nueva constitución se iba a terminar, ¿cierto?, la inseguridad o qué sé yo, ¿cierto?, todos los problemas que de alguna manera
afectan al gobierno de Boris, digamos, de alguna manera esta campaña que se fue tan centrada, ¿cierto?, en este gobierno que según, ¿cierto?, su visión tiene todo un descalabro, ¿cierto?, que nos tiene sumergido en una crisis enorme, donde, ¿cierto?, la inseguridad, bueno, todo lo que sabemos. Yo creo que ese discurso no logró penetrar en la ciudadanía. Oye, te voy a invitar a que revisemos, son 7 comunas nomás de la región, ¿ya? Ya. Veámoslas rápidamente. Mira, acá tenemos Iquique, en que el 46% fue a favor, 46,23, y 53,77 Sí. fue en contra. Acá en Iquique ganó el en contra. Veamos otra, señor director, la que usted quiera. Alto Hospicio, 45,99 a favor, Ahí 54,01 fue casi en igual, contra. casi igual que a nivel nacional. Claro, en Hospicio fue casi igual que a nivel nacional. Otra comuna, director, por favor. Ahí tenemos Guara. Ya. En Guara es al revés. Ojo, mire. Sí. En Guara el 56,31 fue a favor y el 43,69 fue en contra. En Camiña, uy, mire Camiña. Sí. 68,09 a favor y 31,91 en contra. Oye, en Camiña todos a favor. Sí. En Camiña le querían que No, saliera totalmente. Espérate Colchane, a ver si aparece Colchane. A ver si podemos ver Colchane. Colchane es un fenómeno que es digno de estudio. Pozo Almonte 46,55 a favor y Sí. 53,45 en contra. ¿Ya? Entonces, Pozo Almonte es relativamente parecido a lo que está a nivel nacional. Sí. ¿Ya? Y veamos, Colchane siempre era sorpresa, Sí, claro. pero ya va a dejar de ser sorpresa que de esa sorpresa. Claro, ya no es sorpresa Colchane. Ya no es sorpresa. Ahora, ¿por qué crees tú que pasa esto? Mire, escuche Colchane, por favor. Escuche, pero escúchenlo en todo Chile. 82,67 a favor y 17,33 en contra. Sí, mira, yo te decía que Colchane es un caso digno de estudio porque a juzgar, digamos, por estas cifras y a juzgar por el resultado de otras elecciones, ¿cierto?, que hemos tenido en otras oportunidades, donde siempre Colchane vota a la derecha y vota a la extrema derecha, desde hace mucho tiempo, esto no es de ahora, digamos, de alguna manera, ¿cierto?, pone en tela de juicio el apoyo que el gobierno tiene en esa zona, en todo tipo de cosas, digamos, a pesar, ¿cierto?, de tantos proyectos que conocemos, ¿cierto?, en forma periódica, de apoyo, ¿cierto?, al tema agrícola, al tema, qué sé yo, de la quinoa, en fin, o sea, hay mucho apoyo estatal y sin embargo la gente no responde a esos apoyos y sigue votando, ¿cierto?, por cuestiones que tienen que ver más bien, yo diría, con seguridad, con el tema de migración. Recordemos, ¿cierto?, que cuando fue el descalabro migratorio, que no fue en el gobierno de Boris, fue en el gobierno de Sebastián Piñera, la gente entraba, ¿cierto? Sí. Y entraba a las casas de, ¿cierto?, de los habitantes de Colchane, rompía cosas, se quedaba ahí, claro. ¿te acuerdas tú? Claro, Entonces, claro. evidentemente, una persona que ha tenido esa experiencia, que es traumática, oye, Debe dice, pensar que un Claro. cambio a una constitución extrema Claro. puede ayudarle. claro, les puede ayudar. Entonces ahí yo creo que está la explicación un poco de lo que pasa en Colchane. Oye, ¿y Sí, cuál? hay unas opiniones que podríamos ver, digamos, ¿cierto?, de lo que pensaba la gente ayer respecto, entiendo, de las expectativas, ¿cierto?, que tenían después de este proceso constitucional. Así es, vamos a escucharla. La verdad que creo que a nivel ciudadano ya hay un cansancio electoral. A mí me gustaría que esto terminara ahora. Sí, creo que ya tenemos bastante de que... Ayer escuchaba a un periodista que decía, mañana es un día clave para los chilenos. Y ya esa frase es como, oh, ya tantos días claves que hemos tenido y creo que el proceso está todavía muy abierto. Pasamos de una constitución muy distinta a la que están presentando ahora. Entonces creo que estaría bueno que se terminara. Porque además la constitución de 1980 quedó abierta para poder hacer bastantes cambios en caso de que ganara la opción del en contra. Así que creo que vamos a seguir en esta dinámica, pero ya no vamos a tener que venir a votar. Ojalá que quede resuelto. Sea cual sea el resultado, yo creo que, bueno, habría que esperar que nuevamente se cambien algunos puntos de la Constitución, De la Constitución que está vigente en estos momentos. justamente. Debiera terminarse porque esto ya es como un chiste, ¿ya? La población está súper molesta, digamos,
y los políticos no respetan, digamos, ningún acuerdo. Se pidió en la primera oportunidad, digamos, que se hizo un plebiscito para cambiar la Constitución, se hizo el proyecto fue rechazado por la ciudadanía y ahí debía haber terminado, ¿ya? Y ahora además, digamos, tampoco sabemos en el evento que se produzca, digamos, un rechazo de esta, estoy seguro que van a insistir. Con este proceso debiésemos cerrar ya el capítulo que se ha hecho bastante extenso. Y todos nosotros nos hemos estado manifestando, digamos, en la urna, así que yo personalmente espero que esto aquí concluya y no haya otra vuelta, seguir dándole un nuevo voto, digamos, a otro proceso. Que espero, espero que la mayoría del señor piense lo mismo, que terminemos una vez de todas con este proceso, ordenemos este país, pensemos en que hay que trabajar para la gente y solucionar los problemas reales de la gente. Hay que ordenarlo, terminar con la delincuencia, bajar el tema de los inmigrantes, en fin, hay muchas cosas que hacer que preocuparse de otra elección. Ojalá que se termine, porque ya han pasado 3, 4 años ya que estamos en lo mismo y la idea es ya cerrarlo para que no se pierda tiempo, no se pierda plata, porque esto implica recursos también y la gente ya está cansada también. O sea, uno ya está cansado de venir a votar por el mismo motivo. Diferente cuando votas por diputados, senadores, alcaldes, presidentes. Entonces ya es tiempo de cerrar el ciclo y empezar uno nuevo. Encuentro que ha sido todo un trámite muy engorroso llegar a esta instancia. Creo que no nos merecemos. Tenemos que haber terminado cuando era lo que correspondía. Ahora independiente del voto que uno le dé, pero no corresponde. Creo que seguir transmitiendo, porque los próximos años también vamos a tener lo mismo. Entonces hoy estamos sometidos a un proceso que no debería ser así. La verdad que no. No estoy de acuerdo con ellos, pero lo hago cívicamente, pero que sigamos, sobre todo a la gente que ya somos de mayor de edad, sigamos en estos trámites, estos engorrosos por problemas políticos. Nos fuimos sometidos nosotros nomás, la ciudadanía. No se va a dar por finiquitado. Yo, en mi opinión personal, creo que ahora, claro, lógicamente estaremos un tiempo de descanso, pero habrá que volver otra vez a empezar a hacer una nueva constitución, porque nos la merecemos. El pueblo se merece una constitución que sea digna, honrada, transparente, que apoye a los más débiles, a las juntas de vecinos, a los pueblos originarios, a todos los más masacados por la propia ley, ¿no? Por la propia Estado, en este caso, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, tardaremos un tiempo, un año tal vez, y habrá que volver de nuevo. Posiblemente en el gobierno siguiente que venga, ¿no? Oye, mira, ¿viste las opiniones que la mayoría de la gente dijo que bueno que se cierre el proceso porque estoy cansado? Sí. Pero no, o sea, a la última persona fue la única que escuché decir es que tiene que cambiar, ¿cierto? Porque si es porque estoy cansado de ir a votar, ¿qué le cansa a la gente de ir a votar? Levantarse un domingo en el año a ir con un lápiz. No veo el por qué tiene que terminar con urgencia. No lo veo en realidad. Si en realidad lo que tiene que terminar es que tengamos una constitución que no nos favorezca. Sí, yo creo que mira, hay varios aspectos, digamos. Hay un aspecto que tiene que ver con el debate público. El debate público, ¿cierto? De alguna manera fue monopolizado por este tema, a pesar de que en este caso fue bastante menos que en el caso anterior, digamos. Recuerda tú que prácticamente todos los días, ¿cierto? Había mucha información, muchas peleas, muchas rencillas por el articulado que tenía, ¿cierto? Esa propuesta. En este proceso fue bastante más tranquilo en ese sentido, pero de todas maneras, claro, tú escuchabas, ¿cierto?, los programas de televisión, de conversación, en fin, y el tema estaba, digamos, sobre todo en la última semana. Ahora yo creo que eso a la gente, claro, la molesta un poco porque, oye, bueno, esto es inconducente, no va a ninguna parte, al final, ¿cierto?, si esta cuestión se vota en contra, bueno, vamos a quedar en las mismas, como efectivamente ocurrió. Pero por otro lado, ¿cierto?, está esta majadería, porque no podría decirse de otra manera, de algunos sectores de pretender, ¿cierto?, de que esto queda así congelado, digamos. Congelado, claro. ¿Por cuánto tiempo? Lo lógico es que, y lo dijo el presidente anoche, lo venía diciendo hace bastante tiempo, lo venían diciendo además los personeros, ¿cierto?, de gobierno, que en los 2 años que quedan de gobierno no se va a promover un tercer proceso. Y eso quedó, yo creo que oleado y sacramentado cuando el presidente anoche lo remarcó, ¿cierto?, y de alguna manera sentenció, mire, nosotros no vamos a seguir con esto, por lo menos hasta que termine nuestro gobierno. Pero te encuentras, ¿cierto?, con la majadería del señor Macaya y de otros, ¿cierto?, conspicuos dirigentes de la derecha,
que quieren que poco menos, ¿cierto?, el espectro político se comprometa a no modificar nada en 5 años, en 10 años o en 20. Oye, a ver, para. La política, ¿cierto?, lo decía el presidente Patricio Aylwin, cada día tiene su afán. Y en la política, ¿cierto?, se han visto muertos cargando adobe. O sea, la política todos los días, ¿cierto?, se mueve, cambia, tiene propuestas, ¿cierto?, genera acuerdos o desacuerdos, y por lo tanto no tendría nada de raro que el próximo candidato, cualquier candidato, ¿cierto?, a la presidencia, una vez termine este periodo, diga, ¿saben qué? Nosotros vamos a iniciar un tercer periodo de una propuesta nueva constitucional. No tendría nada de raro, no tendría nada de malo y sería absolutamente legítimo. Entonces, pretender, como lo quiere hacer Macaya, ¿cierto?, y la UDI en general, de que aquí se diga, no vamos a mover un lápiz de aquí, ¿cierto?, a 10 años más, por el tema constitucional, es una soberana, digamos, no voy a decir la palabra. Digamos, es una patudez, es una frescura. Claro, ¿cierto? Es una pretensión absolutamente improcedente, ¿cierto?, en el tema político. Y es más, ¿cierto?, si la gente quiere tener cambio y hay un grupo importante de la ciudadanía que dice, mire, ¿sabe qué? Este articulado no nos parece, habría que cambiarlo. Afortunadamente, ¿cierto?, la Constitución tiene ahora un cambio en los quórum y por lo tanto es más fácil cambiarla o modificarla. Es perfectamente razonable que de repente haya un consenso y se cambie un articulado X o se promueva un nuevo proceso. Entonces esta pretensión de que, oye, aquí no se mueve nunca nada más, me parece absolutamente improcedente. Claro. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya.